Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, o buenos días, dependiendo a la hora que estén viendo esto. Pues la intención de este video es hablarles un poquito de tres temas que pues tienen que ver con lo que sucede, lo que va a estar sucediendo a partir de mañana, en la noche y los siguientes 2 días, que como les decía son tres temas, que es lo que es Shavuot. Hoy en la noche estamos tomando el último día de la cuenta del Homer, de los 49 días. Y mañana por la noche empieza lo que es Shavuot, que coincide, entre comillas, coincide con la Ilulá o el día de la muerte o el día de festejo de un personaje que simplemente por curiosidad o por lo fascinante que fue su vida, vale la pena mencionar, más allá del poder metafísico que tenía esta persona, que vamos a platicar, que es el rey David. Y la noche del viernes sucede también la Ilulá de otro de los grandes, grandes cabalistas que existieron en el mundo, con muchísimos años de diferencia, pero es la Ilulá o el día del festejo del Baal Shem Tov, que para quienes se acuerdan de años anteriores, es el fundador del movimiento hasídico y Baal Shem Tov se traduce como el que posee el nombre bueno. Entonces, vaya, han sido días, estamos cerrando la parte de la cuenta del Homer, que son días con mucha energía, como ya lo habíamos platicado, días de mucha intensidad, de mucho trabajo. Y bueno, ahorita ven todos estos que son momentos de gran, gran revelación de luz. Eh, Empezando por Shavuot, que arranca mañana por la noche, que es el viernes, perdón, el jueves 28, la noche del jueves 28 de mayo y el 29 de mayo, viernes 29. ¿Qué pasó? ¿Por qué es Shavuot? Pues coincide aquí con otra fecha que es conocida como el Matan Torah, o como el regalo de la Torah, que habla de la noche o el día en el que el pueblo de Israel, que ya hemos hablado mucho de qué significa el pueblo de Israel y que no tiene que ver con ser hijos de judíos o del Estado de Israel. En pocas palabras, Israel o hijos de Israel es el código de todas las almas, o es un tipo de alma que busca afinidad con Dios o que busca a Dios. Y seguramente si tú estás escuchando esto es porque buscas esa afinidad con Dios, no tienes que ser judío, cabalista, nada de esto, para que te puedas considerar hijo de Israel de acuerdo a la terminología, ¿no? Ya sea cualquier camino espiritual que estés siguiendo, se, digamos, si tú buscas afinidad con esto que llamamos Dios, digamos, es parte de este grupo. Y como decía, bueno, es la noche en que eh, se dice, bueno, que se revela la Torah o el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, que pues este en sí, vaya, por sí mismo no es un evento para nada menor, es un evento enorme. Yo cuando empecé a estudiar Cábala y iba mucho a clases de esto, el maestro nos decía, dice, dice, si no, el más importante, dijo, bueno, el más trascendente es de los eventos más trascendentes que le han sucedido a la humanidad, sino es que el más trascendente. ¿Y por qué decía esto? Dice, porque según la UNESCO, bueno, y digamos, cuántas cosas y cómo, cómo influenció la existencia de la Biblia o del Antiguo Testamento simplemente en nuestro mundo hoy en día. Y les decía, bueno, según la UNESCO, 800 millones de personas han muerto tomando como pretexto el Antiguo Testamento.
las cruzadas, las guerras santas, la Inquisición, todo eso, dice, 800 millones de personas han muerto en nombre de esto. Yo estaba viendo apenas el tema este del COVID, dice, van como 5 millones. Y se habla de que es de las peores desgracias, ¿no? 800 millones es, uff, eh, digamos, por eso este maestro nos decía, dice, para mí es el evento más trascendente de la humanidad. Sin hablar de que, bueno, las tres religiones más representativas del planeta, el catolicismo, el judaísmo y el islam, tienen que ver mucho con esto del Antiguo Testamento. El islam también, nada más que el islam lo entiende desde la perspectiva hay un punto donde se separan, ambos reconocen a Abraham, el patriarca, Abraham Arvino, eh, como el primero que reconoció un solo Dios, y de ahí van creciendo hasta que existen los hermanos, que está eh, Isaac o Isaac, otro hermano que no me acuerdo ahorita su nombre, y Ismael. Y bueno, ahí el Islam dice que Ismael era el hijo genuino y los otros eran hijos bastardos, y entonces de ahí viene la línea del Islam a través del profeta Ismael. Y en el judaísmo dicen, no, realmente Ismael era el hijo bastardo y Isaac era el hijo legítimo y por eso y el camino correcto es este otro, ¿no? Dependiendo a quién le preguntes, dicen es uno o es otro, pero al final, vaya, vuelve la trascendencia y la importancia de este libro en la existencia del mundo. Y algo curioso que sucede aquí y que viene, bueno, viene escrito en el Midrash, es que a pesar de que el día de Shavuot o el día de Matan Torah se conoce como el día de que se reveló o que Dios le entrega la Torah o el Antiguo Testamento a Moisés, la verdad es que no, eso no sucedió realmente. No, el Antiguo Testamento no es que Dios se le haya dado a Moisés. Fue el día, incluso ni siquiera el día de las tablas de la ley, tampoco es este día en el que se le dan a Moisés. Lo que sucedió este día o esta noche es que Dios le dijo a Moisés eh, dijo que llevara al pueblo de Israel, ya hablamos de qué es el pueblo de Israel, a las orillas del monte Sinaí, que está en lo que hoy día es Egipto, y le dice, ¿por qué voy a revelar las leyes? De hecho, usa una frase muy, muy particular. eh, Dice algo así el, como lleva al que se purifiquen, lleva al pueblo y que se purifiquen de, eh, algo así como que se laven o que se purifiquen, no lo recuerdo bien, y la verdad es que esta y varias de las clases que he compartido con ustedes, la verdad es que no son no hay un script de cómo es la clase, sino de simplemente cómo vayan los temas y entre pues, lo que he estudiado, lo que recuerdo. Hay veces que sí preparo un poco más de notas, pero pues, la verdad es que he estado un poco ocupado, muy ocupado en estos días, entonces no tuve tanto tiempo de preparar esta clase, pero era relevante y era importante que grabarla ahorita antes de Shavuot. Y bueno, pues también en los tiempos perfectos por algo fue así. Esta frase, como les decía, dice algo así como, lleva al pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí, y que se purifiquen de cara porque, eh, es algo así como que se laven o que se purifiquen, porque voy a, dice algo así porque a partir de este momento vivirán en un pueblo de príncipes y serán mi pueblo elegido. La verdad es que, como les decía, no lo tengo tan claro, pero es más o menos las palabras que se siguieron.
Y ahí hay un juego de palabras porque Har, que es del monte, eh, tiene que ver con la palabra pensamiento. Entonces, o sea, dice algo así como de que se limpien, que se purifiquen de pensamiento porque voy a revelar mi ley y serán un pueblo de príncipes y serán mi pueblo elegido. Bueno, lo que sucedió ahí, como les decía, de hecho viene descrito en el Midrash, cómo eh, que estaba Moisés era el único que estaba, digamos, encima o sobre el monte Sinaí, eh, el- estaban los sacerdotes, los príncipes de las 12 tribus de Israel, el pueblo, etcétera, ¿no? Y lo que sucedió ese día es que se escuchó la voz de Dios en el monte, o frente a todos estos, que de hecho también aquí muchos cabalistas hablan de que todo el pueblo de Israel estábamos reunidos ahí. Eh, Esto quiere decir que, como les decía, muy probablemente cuando estés escuchando esto, tú y yo y todos estábamos o estuvimos presentes en ese momento, en una vida anterior. Y que se escuchó la voz de Dios y empezó a decir los 10 enunciados. De hecho, la palabra, lo que se le conoce normalmente como los 10 mandamientos. De hecho, la palabra mandamiento no es la que existe en el Midrash o en la Torah. Lo que se, esta palabra mandamientos vino después, pero lo que dice ahí es los 10 enunciados de la ley de Dios. Y lo que sucedió es que dice que vaya, que no los escuchamos todos, porque dice que cuando se empezó a escuchar la voz de Dios, la gente empezó a caer muerta. Y, y él, bueno, dice que mientras estaba hablando, Moisés lo interrumpe y le dice, oye, espera, porque eh, pues este que es tu pueblo elegido, pues está cayendo muerto. De hecho, dice que una tercera parte del total de personas que había ahí murió simplemente al empezar a escuchar la voz de Dios. Y vaya, el hecho es de que murieron porque, digamos, era tal el nivel de luz que se revelaba directamente, se revela simplemente de la voz de Dios, que era suficiente para que estas personas terminaran de hacer su corrección y entonces ya no hacía sentido que estuvieran en el planeta y, y pues fallecían, ¿no? Entonces que Moisés le dice, oye, espera, porque pues este que es tu pueblo elegido te está cayendo muerto y pues es algo así como, es el pueblo elegido para ser aniquilado, pues no. Entonces, dicen que, o sea, que se deja de escuchar la voz de Dios y le dice a Moisés, sube a la cima del monte Sinaí para que te lo diga nada más a ti y no empiecen a morir todos. Y dice que que surgió un rocío, como el rocío de la mañana, y empezó a resucitar a todos los que habían caído muertos en ese momento. Y en la Cábala se explica que este rocío viene o fue creado con las lágrimas de Caín. Si nos remontamos normalmente no me gusta hacer como muchas referencias bíblicas porque la gente lo interpreta luego como está hablando de religión, pero como les he dicho, la Cábala no habla de la religión se llama el nivel Pshat, el nivel textual de la Biblia o de la Torah. Habla del cuarto nivel de entendimiento que se llama el nivel Sot o el nivel secreto. Es decir, cuál es la verdad que existe detrás de todas estas, detrás de esta historia que cuenta la Biblia. Les decía, bueno, que este rocío dice que estaba hecho de las lágrimas de Caín. Si nos vamos hacia el libro del Génesis, eh, el libro de Bereshit en hebreo, se dice que bueno, que empieza a poblarse la tierra, porque ustedes recordarán que Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Eh, y dice que, vaya, casi no había gente casi en el mundo. Y entonces naturalmente, pues tampoco nadie había, o sea,
los que estaban vivos ahí no habían visto a nadie muerto nunca. Entonces dice que cuando Caín le pega, porque lo golpea en la cabeza, cuando le pega a Abel y Abel deja de moverse, Caín no sabía que había matado a su hermano, porque ellos no sabían que se podía matar a alguien. Entonces dice que él, o sea, regresa y lo abraza y se da cuenta, dice y que él piensa que está dormido su hermano, porque la intención, pues, al final de cuentas no era matarlo, era pues simplemente darle un golpe para soltar la ira que él tenía. Entonces, dice que cuando va, lo busca y lo trata de despertar y se da cuenta que no despierta, dice que Caín empieza a llorar y que llora por varios días, tratando de hacer que Abel despierte, pero pues no despertaba. Y entonces explican, dicen, bueno, que realmente eh, no es que haya almas produciéndose todo el tiempo. Lo que explica la Cábala es que hay un número de almas definido y que en un cuerpo humano puede haber muchas almas conforme y que hay, bueno, almas más grandes y almas más pequeñas. Dice, una prueba de esto es, dice, cuando hay una persona que hace que mucha gente le haga caso, o que estás en un lugar donde hay mucha gente y que sin que haga un ruido especial, un anuncio de que entró X persona, todo el mundo se da cuenta que ya entró esa persona, habla de un nivel de alma alto. Un alma pequeña es de repente lo contrario, ¿no? De repente gente que ni te das cuenta que está ahí, gente muy sencilla, gente que aunque de repente le explique cierto tipo de cosas, pues no lo, no lo va a entender simplemente porque tiene que ver por ese nivel de alma, ¿no? No es vasija suficiente para poderlo recibir. Entonces, bueno, toda esta explicación venía en cuanto a, en ese momento, con los seres humanos que estaban en el mundo, que eran muy pocos, existía la totalidad de almas. Todas las almas existíamos en ese poquito grupo de personas, o estamos encarnados en ese grupo de personas. Naturalmente entonces, las personas que estaban ahí eran unos seres muy grandes, y físicamente y espiritualmente, porque contenían muchas de las almas. Dicho sea de otra manera, si hemos hablado de que las almas éramos esa vasija que se rompió y entonces somos esos pedazos de la vasija, pues dicho sea de otra manera, por decir algo, si había 8 personas en ese momento en el mundo, la vasija eran esos 8 pedazos nada más. Y el deseo que generaba cada una de esas personas, pues era inmenso. Entonces, dicen que Dios tomó un cofre y guardó en ese cofre las lágrimas de Caín. ¿Por qué? Porque en esas lágrimas o en ese llanto había tal deseo de que volviera a la vida su hermano, pero como era un ser grande, había, o sea, el nivel de deseo de que alguien resucitara era un nivel enorme. Entonces, dice que Dios tomó las lágrimas de Caín en un cofre y las guardó y que ese cofre solamente bueno, se va a abrir 2 veces durante la existencia. La primera vez que se abrió fue esa noche, en la noche del Matan Torah, para crear ese rocío y con esa agua del rocío que estaba impregnada de ese deseo tan grande y poderoso de resurrección, fue que logró resucitar a todas estas personas. La segunda vez que se dice que se va a abrir ese cofre va a ser el día del Olama Tikkun, del Gemara Tikkun, perdón, el día de la corrección final, en el que pues ya no existirá la muerte. Y, y hablando de esto, pues literalmente lo que dice, la energía que se revela esta noche de Shavuot, dice, es la energía, dice que ese día, bueno, en la descripción de este pasaje de la Torah o de la Biblia, hay una frase que dice que la tierra se tragó la muerte. Y se pudiera interpretar como de claro, porque resucitaron a todas estas personas. Pero dice que
los cabalistas explican que lo que realmente sucede esta noche es que la energía que hizo que se pudiera revelar estos 10 enunciados, junto con esta parte del rocío, es la energía que destruye a la muerte. De hecho, el Ari explica que quien se mantenga despierto toda la noche de Shavuot, desde que se mete el sol hasta que aparecen las primeras luces de la mañana, logra conectar con una pequeña parte de esta energía y se asegura mantenerse vivo hasta Rosh Hashanah. Que yo les decía, este año Rosh Hashanah, que cae en 18 de septiembre, eh, y en Rosh Hashanah logra conectar, bueno, si hace ciertas conexiones, ciertas meditaciones, ciertas lecturas, durante Rosh Hashanah logra conectar con un año más de energía, manteniendo, manteniendo esta energía de vida. Y bueno, esto es parte digamos, de las explicaciones de pues, estos seres en la Biblia que dice que, por ejemplo, Noé, que él recibió la instrucción de construir el arca a los 600 años. En Matusalén, que murió a los 900 y fracción años. Es decir, o sea, lo normal o lo natural del ser humano y de la vida en general es precisamente la vida. Dicen es que no hay manera de zafarse de la muerte. Lo natural del ser humano es la vida, no la muerte. Los adikim, dice, ellos eligen el día en que mueren. Los adikim, los santos, por decirlo de alguna manera, la traducción de sadik es justo más que santo, pero a manera de hacer un símil, no es que ellos digan, bueno, ya como parte de mi proceso natural es la muerte. No, ellos eligen un día y lo eligen con base principalmente en saber que ese día se va a revelar mucha de la luz que ellos revelaron en el mundo y es como poder dar o revelar esa luz para el resto de la humanidad durante ese día. Eh, entonces, bueno, esto es lo que sucede durante la noche de Shavuot. Y esa misma noche es la Ilulá del rey David. ¿Qué les decía? El rey David, más allá digamos, de lo que conocemos, en lo que se puede leer de él en la Biblia, el rey David también es, es el representante o es el símbolo de una de las sefirot del árbol de la vida, específicamente de la sefirá de Malhut. Malhut se traduce como el reinado, es la última de las sefirá, y de la sefirot, perdón, sefirot plural, sefirá en singular, y él, digamos, representa, como lo hemos visto en la cuenta del Omer, representa la fisicalidad, es decir, todo lo físico, toda la materia que existe en todo el universo, en toda la creación, está representada por él o está contenida en el rey David. Y, y la historia del rey David, vaya, también es una historia, eh, digamos, él fue ungido rey de Israel, como el segundo rey de Israel. El primero, y vaya, fue ungido por el profeta Shmuel o Samuel, que hay quien dice que Samuel fue además de Moisés, que vaya, Moisés más que un profeta, pues fue un guía y esta parte de escribir la Torah. Que por cierto, algo que me faltó decir aquí de Shavuot, eh, dicen que después de que se terminó de escuchar la voz de, de Dios, entonces le dice a Moisés que suba para que le dé a él las leyes y después él baja y se las dé al resto del pueblo. Dicen que cuando se dejó de escuchar la voz de Dios, todos habían resucitado y todos tenían, eh, todos parecían o tenían como si estuvieran en la edad de 18 o 20 años. Es decir, todo el proceso degenerativo, que hay quien dice que es natural del ser humano, había retrocedido en todas las personas que estábamos presentes ahí. Incluso dice que quien tenía alguna herida o que había perdido un ojo, un brazo, una mano en un accidente, en la guerra, en algo,
eh, todos los miembros que habían perdido se volvieron a regenerar. Y que todos tenían esta apariencia de jóvenes de 18 o 20 años. Y vaya, esto tiene que ver igual con la parte de la energía de que se había tragado a la muerte, de que se había tragado esa parte degenerativa. Y bueno, esto pues simplemente quiere decir como les decía, nosotros podemos conectar con parte de esa energía, simplemente con no quedarse dormidos esta noche. Y dice que esta energía se mantuvo, o que todos se mantuvieron en ese estado, hasta, bueno, que ese estado les duró 40, o nos duró 40 días, que por desesperación, que como decíamos en la clase de Géminis, es la corrección, la gran corrección de los geminianos y de todos este mes, la desesperación, por desesperación, por no poderse esperar. Dice que Moisés sube y sube 40 días y 40 noches. Que aquí hay otro mensaje, ¿no? Eh, pues 40 días no tienen 40 noches. O sea, ¿por qué la Torá o el Antiguo Testamento, por qué lo especifica, por qué lo dice? Y aclaran los cabalistas que esto tiene que ver con, como ustedes han visto, el árbol de la vida que tiene 10 esferas, 10 sefirás, y hay 4 mundos: el mundo de acción, de formación, de creación y de emanación. El, 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 digamos, y Dios está en el mundo en el más alto, en el Olam Atzilut, es el más alto. Olam Atzilut, luego viene Olam Briah, Olam Yetzirah y Olam Asiah, que es donde estamos nosotros. Entonces son estos 4 mundos y cada uno de esos tiene un árbol de la vida. Entonces, si contamos las 10 esferas, las 10 sefirot, por los 4 mundos, hasta llegar hasta donde está Dios, son esos 40 niveles. Y hay una ley universal, que de hecho no es exclusiva de la Cábala, muchos espirituales hablan de ello, que dicen que no se puede subir o bajar más de un nivel por día. Entonces dice, realmente el secreto que está detrás de esto de durante 40 días y 40 noches, a lo que se refiere es que llegó Moisés hasta lo más alto del mundo de emanación o de Olam Atzilut. Otra evidencia de esto es que si ustedes buscan o tienen la oportunidad de visitar el monte Sinaí, dice, realmente te toma 5 o 6 horas subir Oye, que a Moisés le tomó 6 horas llegar hasta la cima, y era un tipo de 80 años. Eh, entonces dice, ¿por qué o sea, vaya, no hace ningún sentido que hice en un recorrido que él podía haber hecho en 6 horas, que se ha tardado 40 días y 40 noches? Pero bueno, esa es la explicación. Les decía que, bueno, durante este tiempo el pueblo de Israel estaba en un estado de juventud, o en su estado tal cual, y no. Y dice que Moisés les dijo, bueno, espérenme 40 días y 40 noches a que baje. Cuando se cumplieron esos 40 días y 40 noches, dicen que no consideraron el tiempo que le tomaba a Moisés bajar el monte hasta llegar a donde estaban ellos. Entonces, dice que ellos no esperaron, y de hecho habla de que tenían que haber esperado 6 horas, 6 minutos y 6 segundos para que estuviera Moisés. Y dijeron, bueno, pero no, si en 40 días no bajó, es porque seguramente ya se murió allá arriba. Y pues simplemente dijeron, bueno, fueron con Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron, haznos un becerro de oro. Y de aquí viene esta historia de cómo se creó el becerro de oro. Cayeron, fallaron, faltaron por no esperarse estas 6 horas, 6 minutos, 6 segundos, y perdieron esta energía o este mérito. Que también para los estudiantes un poquito más avanzados de Cábala, recordarán que la historia de la luz y la vasija, y que la luz, cuando la vasija quiso ser como la luz, también le dijo, tienes que esperar 6 horas, 6 minutos, 6 segundos, la vasija no quiso y se rompió. Y lo que explican los cabalistas es que en ese momento tuvimos la oportunidad de corregir esa falla que habíamos tenido,
y no lo volvimos a hacer. Entonces, vaya, ojalá pronto lo tengamos nuevamente esa oportunidad y tengamos la conciencia de sanar esa parte. Eh, Les estaba hablando un poco del rey David, de la Ilulá del rey David, y que, vaya, el rey David era el representante de toda la fisicalidad eh, que existe en todo el universo, si bien no la parte metafísica del universo, sí toda la parte física, que, vaya, para nada es algo menor hablarlo así. Y les decía, bueno, él fue el segundo rey de Israel. eh, el primer rey fue el rey Shaul, o Saulo se traduce al español, y fue ungido por el profeta Shmuel o Samuel, que Samuel, como les decía, dicen, se conoce como Samuel, el profeta de los tiempos, y Shemuel Aguanabí, y hay quien dice que entre, vaya, entre Moisés, hay quien dice que fue Shemuel, hay quien dice que fue Elías o Eliau, el profeta, vaya, de los más grandes profetas del mundo. De hecho, Samuel o Shmuel quiere decir para Dios. La última parte, él, es una manera de referirse a Dios. De hecho, por eso muchos de los ángeles, Rafael, Gabriel, eh, Miguel, por ejemplo, Rafael viene de Refae, que es, significa cura o sanación, y la parte final, él, que es Dios, ¿no? Por eso Rafael significa la cura de Dios o la sanación de Dios. Samuel dice que la madre de este profeta, Lea, no me acuerdo, sí, creo que es Lea, Lea o Miriam, no recuerdo bien. Ella no podía tener hijos y hizo un acuerdo con Dios y le dijo, si logras que mi hijo nazca, este hijo va a ser para ti. Por eso Shemuel es para él, para Dios. Y este gran profeta, él también ungió al primer rey, al rey Shaul o Saulo, el cual, pues bueno, perdió digamos, ungió como el primer rey de Israel y también le quitó ese mérito porque él perdió el mérito porque necesitaba, en algún punto Dios le dijo al rey Saúl, necesitas eliminar a Amalek. Amalek, bueno, es un personaje en la historia normal, pero no lo vamos a explicar ahorita, pero Amalek simbolizaba la duda. Entonces, básicamente, el secreto que hay detrás de esa historia dice que le dijo a Samuel que eliminara todas sus dudas. Al no hacerlo, pierde su mérito como rey, y entonces Dios le dice a Samuel, ve y busca al siguiente rey de Israel. Dice, de hecho le dice, ve a la casa de Ishai, que ahí está el nuevo rey de Israel. Ishai era una persona del pueblo de Israel muy poderosa, digamos con mucho dinero, con mucho poder, y él tenía 7 hijos, eh, no, no, 8 hijos. La verdad es que no me acuerdo si eran 7 u 8. Eh, y va con Ishai y le dice, bueno, Samuel va con Ishai y le dice, oye, vengo a ungir al nuevo rey de Israel. Y entonces el hijo mayor de Ishai era el comandante en jefe del ejército de Israel, o sea, era el soldado número 1 del ejército. Entonces Ishai cuando escucha esto dice, bueno, pues seguramente es el mayor, es mi hijo. Y lo ve el profeta Shmuel y le dice, no, él no es. Eh, dice él, o sea, dice, el nuevo rey de Israel está en tu casa, pero no es él. Y dice, bueno, pues debe ser el segundo hijo mayor, que era igual un militar. Digamos, todos gente de renombre. Y ve al segundo y le dice, no, tampoco es él. Y ve al tercero y entonces muestra a los 6, digamos, a casi todos los hijos, excepto David, que era el menor, y ve a todos y les dice que todos eran militares prominentes o filósofos o
gente prominente, y le dice, pues no, no es ninguno de ellos, porque estando en presencia de ellos, no escuché la voz de Dios que me dijera, este es el nuevo rey. Y entonces Ishai se queda pensando y dice, pues es que solamente me queda otro hijo, pero es el que cuida a las ovejas, es el pastor. Que además el rey, bueno, David, antes de que fuera el rey David, dicen, era un tipo muy raro, porque todos los hermanos eran militares, eran corpulentos, y David era pues muy menudito, era el que cuidaba las ovejas, era un tipo raro porque dicen que el rey David dormía 30 minutos cada 18 horas. Entonces, pues se la pasaba despierto todo el tiempo. Entonces decían, pues es un tipo que no duerme, que le gusta tocar música, que cuida a las ovejas. Entonces dice, pues ese debe ser. Eh, entonces dice que cuando lo van a buscar, que estaba en los criaderos, eh, que le dice que el rey David fue el primero en hablar, cuando estuvo en presencia de Samuel, David fue el primero en hablar y dijo una frase, que esta sí la anoté, eh, y le dijo a Shmuel, bueno, dijo refiriéndose a Dios, dijo, te doy gracias porque contestaste mis plegarias, porque te has convertido en mi salvación. Y bueno, aquí hay varias cosas que reflexionar. Simplemente pues el padre era un tipo muy prominente. Shmuel era un tipo con la autoridad de nombrar reyes y tirar reyes. Y dice que cuando llega con el rey David, que el rey David es el primero que habla. Y de hecho que dice algo así como de, ya te estaba esperando. Entonces, vaya, tampoco era un tipo menor. Eh, y cuando le dice esto, explican los cabalistas que dice, se refiere a Dios cuando dice esta frase de te doy gracias porque respondiste a mis plegarias y porque eres mi salvación. Realmente no se refiere a o sea, no se refería a Samuel, o era como de, oye, gracias porque me viniste a salvar de cuidar a los animales. Dice que realmente explica ahí que dice que el rey David todo el tiempo rezaba y pedía para ser rey de Israel. Y vaya, si podemos entender esto en toda su dimensión, nuestra vida va a cambiar y nos vamos a volver reyes. Eh, lo que se explica aquí de diferentes cronistas es mientras, mientras él esperaba por esa salvación, porque tenía la certeza de que tenía esa salvación, mientras él esperaba mientras él esperaba cuidando a los animales, haciendo por su salvación, él soñaba con grandeza. Y digamos, y la razón por la cual, se explica, la razón por la cual él siendo un pastor soñaba con esa grandeza, sí que es porque lo hacía con alegría, que por eso cantaba y por eso tocaba música. ¿Y qué es lo que nos pasa? Muchas veces nosotros, y si no me creen, hagan el ejercicio, díganle a alguien, imagínate que te topas con el hombre más rico del mundo y él te dice, oye, dime, te voy a regalar la cantidad que tú quieras, ¿cuánto quieres? Van a ver que la mayoría de la gente se va a ir por una cantidad a lo mejor grande, pero eh, significativamente baja contra lo que esta persona tiene. Y van a decir, no, yo quiero $1 millón, $2 millones. Pero si hablas de que hay gente que tiene tantos $1,000 millones y que te dice, te doy lo que tú quieras, pues no es nada, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso normalmente? Decimos, bueno, no, porque si yo normalmente gano tanto, mis gastos son de tanto, pues no me voy a volver loco yendo más allá. Y ese, pues, es un símbolo totalmente contrario a Dios. Si Dios es infinito, el que nosotros nos veamos como algo pequeño o algo modesto, pues es algo totalmente contrario a Dios. Y esto, digamos, aquí tiene que ver mucho con esta idea que nos pusieron de la humildad. Si bien que alguien dijo, es que humildad viene de humus, del latín humus, que significa suelo. Entonces, humilde es el que tiene los pies sobre la tierra. Y eso fue una adaptación
total que se hizo después con base en, digamos, se hicieron las religiones después con esa parte, porque realmente humildad, eh, si viene de la raíz hebrea, humildad significa el que brilla o el inspirado. Eh, entonces, o sea, se hablaba de que una persona humilde era una persona que tenía la inspiración divina y que brillaba entre los demás. Entonces, esa definición de humildad que pues nos enseñaron nuestros padres y nos enseñaron las religiones, pues también no me gusta mucho meterme y hablar o cuestionar religiones, pero pues esta es totalmente manipulada, porque pues el origen hebreo y el origen arameo de la palabra humildad o de lo que se refieren con humildad es totalmente distinto de lo que es, bueno, de lo que nos han hecho creer. Entonces, eh, en pocas palabras, cómo es que el rey David pasa de ser el peor de los trabajos dentro de la casa a ser el rey? Dice, ¿por qué? Porque en algún momento pues él estaba como en un estado eh, disminuido, porque vaya, él tenía toda la fisicalidad dentro de sí, y entonces pasa de ser un estado disminuido en cuanto a decir, ok, bueno, todavía no es mi momento, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que me toca ahorita es criar ovejas, pues voy a criar ovejas con felicidad. ¿En qué fallamos casi todo el tiempo? En que nos volvemos víctimas, que nos volvemos sobre todo porque dicen buscamos el apapacho, cuando, cuando estamos tristes o estamos mal o estamos en un estado disminuido, normalmente nos damos cuenta que si nos hacemos las víctimas, va a venir alguien a querer apapacharnos y a decir, oye, pues sí, es culpa de los demás. Y la lección que aquí nos enseña el rey David es totalmente lo contrario. Y tú tienes que tener la capacidad de ser feliz y desde el momento, y desde el lugar en el que estés, hacer algo. ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué nos sentimos menos en diferentes situaciones en las que estamos? Dice, pues totalmente porque hay egoísmo, porque eres egoísta. Porque dices, yo ya quiero tener otras cosas o ya quiero tener lo que tenía antes, cuando no es el momento para que lo tengas. Lo que aquí nos enseña esta parte es, eh, dice que él, aún teniendo la capacidad de ser rey, era, ok, lo que me toca ahorita es criar ovejas, pues lo voy a hacer y lo voy a hacer con toda la alegría. Y todo el tiempo voy a estar rezando, no por Dios, sácame de esto, o haz que ya no tenga tanto trabajo, haz que gane más dinero, haz que ya pueda hacer otras cosas. No, la petición es, ok, ya o sea, ya, escúchame plegaria para ser rey, o sea, ya estoy listo para ser rey. Y mientras estás esperando esa parte, hazlo con alegría, porque esa alegría es lo que te va a permitir conectar con grandeza. Si estás con tristeza o con otro tipo de emociones más bajas, no vas a lograr conectar con esa grandeza. Eh, entonces, bueno, pues digamos, de las lecciones aquí es pues no hacernos los pobrecitos. Hay un dicho que dice, eh, si quieres dejar de ser pobre, deja de hacerte el pobrecito, ¿no? Eh, y lo mismo, el por qué nos tocan estas situaciones. Si estás viviendo esas situaciones porque es tuya y esa corrección está en ti. Si fuera culpa de alguien más, pues esa corrección estaría en la vida de esa otra persona, no en tu vida. Entonces, eh, pues decía mi maestro, bueno, me acordé de una clase donde nos explicaban esto, digo, hay una frase muy fea que dice, si los calzones son tuyos, no preguntes de quién es eso, que es eso horrible que está ahí, ¿no? Y todos me entendieron. Dice, si está en tu vida, es tuyo. Y por lo tanto también está en ti poderlo corregir. Entonces es pues tomar totalmente cartas en el asunto sin hacer lo que tengamos que hacer desde donde nos toca hacerlo. Hay otro libro que se llama La ciencia de hacerse rico, que te dice, no esperes a estar en ese negocio ideal, no esperes a tener la posición ideal, a tener el capital necesario. El único lugar desde el que puedes actuar es desde donde está, desde el presente, desde la hora y desde el que estás ahorita. Entonces, desde el trabajo en el que estás, desde la casa en la que estás, la relación en la que estás,
si finalmente tienes que cambiar algo y tienes que evolucionarlo, lo cual no necesariamente implica que sea en otra empresa o que sea con otra persona que no es tu pareja actual, simplemente no esperes a estar a que Dios venga y milagrosamente te des otro. Desde el lugar en el que estás, uno, dejemos de hacernos los pobrecitos y empecemos a tomar propiedad de ese reino para que después simplemente llegue Samuel representado en cualquier situación, en otra empresa, en otra pareja o en esa misma pareja evolucionada y pues realmente vivamos y seamos como reyes. Otra de las, dije iba a ser corta y bueno, ya llevamos un rato, pero otro de los hechos importantes que va a suceder la noche del sábado hacia el domingo es la Ilulá, otra vez el día de festejo, de otro de los grandes almas que han pisado este mundo, que es el Baal Shem Tov. Y, y bueno, él fue una persona que nació en un pueblo en el siglo XVI, me parece, en Polonia, y es de estas almas que tal cual vino al mundo a revelar algo en específico y se fue porque él murió muy joven, a los 30 años me parece. Y, y bueno, él era conocido, no me acuerdo ahorita de su nombre de pila, pero era Abraham, no me acuerdo, pero bueno, el nombre con el que se conoce. Su primer nombre era Abraham, el resto del nombre no lo recuerdo en este momento, pero el nombre con el que se le reconoció y se le conoció después fue con el nombre del Baal Shem Tov, que la traducción de Baal Shem Tov es el que posee el nombre bueno. Porque es un tipo que a pesar de que era muy joven, fue nombrado como el Rebe es como el sabio o el más sabio de una región. Normalmente en el judaísmo eh, se dividen por comunidades y cada comunidad tiene, bueno, sus rabinos y hay un rabino específico que es el Rebe, que, bueno, además en muchos de los casos, como en este, pues es gente que tiene capacidad de visión, vamos a decirlo de esta manera, tiene ciertas capacidades más allá de lo que la mayoría de nosotros tenemos. Y, y bueno, él desde joven se empezó a hacer muy famoso porque él lograba sanar a gente utilizando el nombre de Dios más sagrado, el Yud Kei Bab Kei, que digamos, él conocía realmente el cómo se decía este nombre. Yo cuando digo Yud Hei Bab Hei, estoy diciendo los nombres de las letras, la letra Yud, la letra Hei, la letra Bab y la letra Hei. Pero eso tiene una manera de pronunciarse que muy pocas personas han conocido a lo largo de la historia y que de hecho, vaya, dicen que eh, no es algo que se pueda decir tal cual porque digamos, se tiene que tener una capacidad especial para conocer eso y para poderlo decir. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que la cábala es una tradición oral, no quiere decir que es porque se transmite por voz de maestro a discípulo. Sí, mucho tiempo se transmitió así y se transmite así, pero digamos, un significado más profundo de esto es porque la verdadera energía o el verdadero secreto que está detrás de las cosas que el cabalista, y digo un cabalista, el real, un mecubal, que es como se le conoce o se le conocía en hebreo a los cabalistas. Nosotros pues, nos decimos cabalistas y que enseñamos cábala, pero realmente ese nivel, pues creo que no estamos en ese nivel. Eh, y bueno, yo les decía, o sea, el verdadero conocimiento que transmite el Mecubal, o alguien digamos, el conocimiento que se transmite de Cábala, se dice que no tiene que ver con las palabras que se pronuncian,
sino con lo que se transmite a nivel metafísico o a nivel energético cuando se habla. Y la verdad es que yo decía, esto me sonaba como, pues son inventos de alguien, y yo me di cuenta que esto es real, sobre todo en clases de Zohar. Zohar es un libro de Kabbalah. En este grupo normalmente no damos clases de Zohar, pero eh, nos decía el maestro, dice, una prueba de esto es, después de una clase de Zohar, salgan y platiquen entre ustedes lo que escuchó cada uno y se van a dar cuenta que cada uno escuchó cosas diferentes. Y no, pues te estarás pensando que cada uno interpretó cosas diferentes, pero vaya, tendrían que vivir esto para poder darse cuenta y que después estén en la situación en la que estoy ahorita, que nadie les cree, pero vaya, pareciera ser tal cual que cada uno escucha lo que está, lo que está listo para poder escuchar. Porque empiezas a hablar con otras personas, y les digo, en clase de Zohar es muy evidente. Si a alguien le interesa, yo les puedo compartir algunas clases grabadas que tengo de Zohar, porque tal cual pareciera que la otra persona escuchó una clase totalmente distinta con lo que tú saliste de esa clase. Eh, pero bueno, todo esto para decir que la pronunciación o lo que se dice o lo que se transmite con el nombre Yud Hei Bab Hei se tiene que ser dicho por alguien que tenga esa capacidad y pues era capacidad de sanar a gente. Por de ahí viene este nombre del Baal Shem Tov. Digo, y nada más para cerrar, hay una historia que a mí que me gusta mucho de esta persona. Él creó, una parte muy importante de esto es que él fue el fundador del Hasidut o del movimiento hasídico y que dice que, digamos, en pocas palabras, lo que dice el Hasidut es que si bien existe toda esta parte del creer en los sacrificios, bueno, en los llamados sacrificios, porque realmente sacrificio viene de sacro y de oficio, es un trabajo sagrado, lo que dice el Hasidut es que el dolor es una manera para conectar con Dios y para alcanzar la iluminación y la divinidad, pero no tiene que ser no es el único camino y de hecho no tiene que ser el camino que elijamos. Dice que también o el camino que propone el Hasidut para alcanzar a Dios es la alegría, es la felicidad. Y de hecho dice que, bueno, de hecho explica que la, la felicidad, no, sí, la felicidad no es algo que pueda ser alcanzado directamente desde el alma o desde uno. Dice que o sea, nosotros no alcanzamos, no podemos producir felicidad. Dice que la felicidad es el pago o el premio cuando se hace el trabajo espiritual. Cuando se hace el trabajo espiritual bajo la espiritualidad que sea, dice que la manera en la que se paga a esa persona que hace trabajo espiritual es con felicidad. Así como uno va a trabajar y hace un trabajo físico o intelectual y te pagan un salario que con dinero, la paga por hacer el trabajo espiritual es la felicidad. Y dice que una manera muy fácil de alcanzar eso, o de hacer ese trabajo, es con la alegría, que la alegría ese sí es una potestad del alma. Y entonces dice que todo lo que hagamos debiéramos de hacerlo con alegría, sea lo que sea. Ir a enterrar a un hijo, a un padre, debiéramos de hacerlo con alegría. Y dice que si tú estás en la capacidad de hacer eso, porque estás haciendo un buen trabajo espiritual, y eso querrá decir que obtendrás la paga de espiritualidad, que es la felicidad. El Baal Shem Tov fue quien inició, o el trabajo que vino a hacer al mundo fue a dar esta llave. Y les decía, hay una historia que me gusta a mí contar mucho sobre el Baal Shem Tov, que dice que, bueno, él empezó a adquirir pues mucha fama o mucho renombre en su tiempo y en su comunidad, y cerca, en Rusia, había otro gran cabalista
eh, bueno, que en ese momento era igual un rebe, un gran rabino, eh, que era el Maggid de Mesish, se llama. Bueno, se le conoce como el Maggid de Mesish. Eh, y empezó a escuchar, y dice que la esposa de este señor, del Maggid, le dijo, oye, ¿ya escuchaste que por ahí hay un tipo que es el Baal Shem Tov y que está haciendo muchos milagros? Y el otro dijo, sí, pues está bien. Le dijo, oye, ¿por qué no lo vas a ver? Y dijo, pues no, o sea, yo soy la institución, el gran rebe el Maggie de Message, que si alguien tiene que venir, es que venga él a conocerme a mí, no yo a él. Eh, y entonces que la esposa le insistía y él no quería ir. Y bueno, dice ahí que cuenta la historia que la esposa le empezó a aplicar este tipo de restricciones que las esposas aplican cuando quiere que el esposo haga algo. Y entonces le dijo, bueno, pues está bien, ya voy a ir a ver al Baal Shem Tov. Y entonces que bueno, emprendió el camino y llegó a verlo para un viernes en la tarde, que el Shabbat se inicia desde el viernes poco antes de que se mete el sol. Y entonces que lo vio y que dijo, bueno, que para él le parecía una persona muy austera, él se imaginaba un gran académico, un gran estudioso. Dice, y que lo vio y que era un tipo que no parecía ser algo más allá. Y que le dijo, oye, bueno, vamos a estudiar o ¿qué vamos a hacer? Y que el Baal Shem Tov le dijo, no, la verdad es que estoy muy cansado, vamos a comer y vamos a dormir. Eh, y que, bueno, igual durante la comida, el Magid, el que ya tenía mucho nombre, pues esperaba que se hicieran los rezos y que se hiciera una comida muy formal. Eh, y que dice cuenta que pues no, que realmente fue una comida eh, tranquila, con cantos, o sea, no la solemnidad que él esperaba. Y se fueron a dormir. Y cuenta la historia ahí que el Magid baja buscando una luz, baja al comedor o a la cocina y abre un libro de Larí que se llama la escalera no, perdón, la puerta de los ángeles. De todos los libros de Larí es la puerta A. Este era la puerta de los ángeles. Y pues se pone a estudiar porque, bueno, antiguamente la Kabbalah se estudiaba durante la madrugada y más hacia Shabbat. Y entonces dice que de repente baja el Baal Shem Tov y lo ve y le dice, ¿qué haces? Eh, y le dice, bueno, estudiando Kabbalah como es costumbre. Eh, y le dice, ¿y qué estás estudiando? Y entonces le dice que le muestre el libro de La Puerta de los Ángeles y que el Maggid empieza a dar toda una cátedra sobre lo que significaba el párrafo que estaba leyendo. Y el Baal Shem Tov se lo queda viendo eh, y dice que en un momento se para el Baal Shem Tov, siendo menor y siendo sin tanto nombre, y le quita el libro y le dice, siéntate. Le dice que le quita el libro, le dice, siéntate, lo cierra y le dice, yo te voy a enseñar cómo se estudia Kabbalah. Dice, porque la Kabbalah no se estudia, la Kabbalah se siente. Y dice, cuenta esta historia que el Baal Shem Tov empieza a hablar y que a través de las paredes, a través de las paredes empiezan a entrar ángeles y que se empieza a llenar de ángeles el espacio donde estaban y se sientan todos, el Magid y todos los ángeles, a escuchar hablar al Baal Shem Tov. Y dice que a partir de ese momento eh, el Magid abandona todo, suelta el nombre y todo lo que él tenía y lo abandona todo para volverse discípulo del Baal Shem Tov y que después iba a ser el discípulo número uno y
y el precursor o el iniciador de este movimiento del hasidismo o el hasidut. Eh, y como les decía, me gusta contar esta historia porque para mí eh, creo que resume perfectamente el nivel de esta persona, del Baal Shem Tov. Eh, y bueno, pues todo esto viene en cuanto o vaya, es lo que vamos a experimentar a partir de mañana, jueves por la noche, todo el jueves, toda la noche, bueno, la noche para amanecer viernes, todo el viernes y todo el sábado hasta que se meta la luz del sol el sábado para domingo. Entonces, vaya, en conjunto todo esto es la revelación de la luz, es el momento en el que vamos a revelar totalmente la luz de todo lo que, de la cuenta de Homer, de los 49 días que estuvimos trabajando. Como les decía, lo que se acostumbra, y vaya, y no es que se haga por costumbre, hay un porqué. Yo les he dicho, lo peor que podemos hacer, y de hecho también no me lo estoy inventando yo, lo peor que se puede hacer es hacer algo porque Dios manda. De hecho dice que si uno hace, dice Larry, si uno hace algo eh, que realmente no lo sientas y lo haces por la costumbre o porque lo dice en la Biblia, realmente estás conectando con el otro lado, con la negatividad. Entonces, él, bueno, y se explica ahí, dice una lección que dices, eh, haciendo el mal queriendo hacer el bien. Dices, bueno, yo estoy tratando de hacer el bien porque lo dice la Biblia, pero si realmente tú no estás convencido de hacerlo o del por qué lo tienes que hacer, no has entendido el por qué se hace, estás conectando con negatividad totalmente. Eh, y el, eh, digamos, hay una versión que dice que no se duerme durante esa noche porque cuando Dios empezó a hablar, la gente que estaba o estábamos en el monte Sinaí, estábamos dormidos y entonces Dios llegó y vio que estábamos dormidos y entonces dicen, para compensar eso, entonces no dormimos esta noche. Y esa, a mi manera de ver, me parece una visión muy dogmática de por qué se hace así. Y la manera en la que yo lo veo es eh, porque es el momento en el que puedes... Hay una enorme cantidad de luz disponible y es el momento en el que puedes conectar con esa luz. Un maestro explicaba, decía, imagínate que te dicen, oye, durante esa noche va a estar abierta la bóveda del banco y vas a poder entrar y no va a haber seguridad y te vas a poder llevar sin ninguna consecuencia todo lo que haya en la bóveda del banco. Y pues sería muy tonto y digamos de ese tamaño es como el que dijeras al otro día, oye, ¿y cuánto dinero sacaste del banco? No, la verdad es que me quedé dormido y ya no saqué nada. De ese tamaño es eh, digamos, la analogía de lo que está pasando. Vaya, también si lo intentan y al final se quedan dormidos, pues tampoco pasa nada. Lo tradicional es, dicen, si la intención es que está toda esa luz disponible, dicen, una manera de precipitar luz es pues, haciendo cosas por los demás o estudiando Kabbalah o estudiando Torah toda la noche. Esta noche es particularmente difícil quedarse despierto. Yo se los puedo decir porque yo tengo, creo que ya 4 años haciendo Shabbat y pues a pesar de que normalmente se está en comunidad, yo les puedo decir que al primer Shabbat al que yo fui, llegué como a las 10 de la noche era como un salón de eventos dentro de unos edificios y ahí alguien había arreglado para que pudiéramos pasar ahí la noche y había café, había baño, había, digamos, no había camas, ¿no? Y entonces era de, bueno, vamos a estudiar, a hacer lecturas, a estudiar, a platicar. Y pues, yo llegué como a las 10 de la noche y como a las 2 horas yo lo único que quería era irme de ahí. Porque para empezar, mucha de la gente que yo conocía del grupo no estaban ahí. Éramos casi puros hombres y casi puros señores mayores. Creo que yo era el más joven que estaba ahí. Eh, y
Y la vez que, o sea, a mí me empezó a entrar una desesperación de, ¿para qué vine? O sea, ya me quiero ir. Y parte de la gente que estaba ahí, pues te ayudaba porque no permitían que nadie se alejara mucho del grupo, porque decían, si te vas por allá y te quedas, te acurrucas en la silla, te vas a dormir. Y, y hubo un momento en el que yo estaba ya molesto totalmente. Y ya no participaba en las juntas y me hacía un lado y hice todo para que se dieran cuenta que estaba, vaya, que lo estaba haciendo porque no me dejaban ir a otro lado. Y, y en un momento se acercó una persona conmigo y, y me dijo, oye, ¿cómo vas? Le dije, pues la verdad es que no siento, no estoy conectando con nada. Y hubo una reflexión ahí que nunca se me va a olvidar. eh, que me dijo, oye, ya saludaste a, no me acuerdo quiénes eran. Y, y le dije, no, ni, o sea, vaya, me señaló, pero ni los conocía, ni me acuerdo de sus nombres, nada. Y me dijo, o sea, me dijo, ellos son nuevos en el grupo. Y dije, pues qué bueno, que les tocó entrar en lo pesado, a ver si vuelven a venir. Y me dijo, de hecho, eh, se me va el nombre. Él está aquí porque, dijo, él está diagnosticado con cáncer y tiene ya varios meses con eso. Dijo, y ellos están aquí por la promesa de que si te mantienes despierto toda la noche, aseguras mantenerte con vida 5, 3, 4, 5 meses más hasta, hasta Rosh Hashanah. Y entonces dijo, pues qué triste que esta persona haya tenido que estar en una situación de muerte para hacer una transformación en su vida, para empezar a conectar con esta parte espiritual. Pero como les digo, me decían, dice, él es nuevo. Él, en base a que le dijeron que le quedaban meses de vida, se, se decidió y encontró la cábala y por eso está aquí. Entonces, digo yo la reflexión con la que me quedo de, vaya, no se me quitó el sueño, pero al menos sí dejé de hacerme el pobrecito y empecé a tratar de tomar conciencia de eso. Eh, y pues vaya, el mensaje aquí para mí fue que no tengamos que estar en una situación de muerte, y muerte no nada más de que el cuerpo se vaya a morir, que no tengamos que esperar a que mi pareja y mi relación con mi pareja esté en una situación de muerte, que la relación que tengo yo con mi trabajo esté en una relación de muerte para hacer algo para cambiarlo. Y, porque si no, en algún momento va a llegar, o a lo mejor ni siquiera llega y simplemente te despiden, tu pareja se deshace de ti, o te mueres un día sin haber tenido esa parte, ese tiempo, ¿no? Y entonces, el que dicen, es curioso, apenas veía un programa que dicen, mucha gente que es desahuciada y que le dicen, te quedan tantos meses de vida, uno diría, qué terrible el saber qué día me voy a morir o cuándo me voy a morir. Y hay mucha gente que sabe que cuando le dicen eso, dicen, agradezco estos meses porque en estos meses que era un hombre muerto, es cuando más vivo me sentí, porque dejó a un lado todos los egos, todos los juicios, porque ya decía que ya qué importa, ¿no? Ya ¿para qué quiero comprarme un buen celular, un buen coche? Nada de eso me lo voy a llevar. Entonces es cuando esa gente se deshace de todo eso y a esto voy con cambiar nuestra vida. No me refiero a cambiar de que todos nos volvamos alumnos de Kabbalah y seamos súper estudiosos, eh, sino que pues si alguien decide hacer esto y mantenerse despierto, conecte con esa luz que se necesita para que logremos quitarnos todas estas cosas y logramos vivir auténticamente nuestras vidas y no tengamos que esperar hasta esta parte de desahucio para, para realmente soltarnos y liberar y ver que hay muchas cosas que no nos vamos a llevar y empezar a trabajar por las que realmente sí nos vamos a llevar. Pues muchas gracias, espero que
que muchos de ustedes puedan conectar con esta energía. Y pues no me queda nada. Muchas gracias por escuchar. Una disculpa por muchos datos ahí que no tenía presentes, pero como les decía, eh, dije, bueno, aunque no prepare tanto la clase, es algo que necesito liberar ya, para que ustedes, bueno, conozcan esto y puedan conectar con esta energía. Como siempre, muchas gracias por estar, por escuchar, por estar en mi vida. Los bendigo de todo corazón y pues les deseo toda la abundancia y pues que puedan cumplir con su más alto propósito. Gracias.